primero este tema. ¿Hasta dónde cree usted que va a escalar este asunto de una decisión que por todos lados está siendo mal vista? Ayer emitió un comunicado, un pronunciamiento, una advertencia a Defensoría del Pueblo y ha llamado a esta decisión como una que afecta a la institucionalidad policial, que contraviene las reglas y las normas y que incluso va contra las decisiones del TC, que menoscaba derechos fundamentales, que no tiene motivaciones en los ceses, que no tiene ninguna razón válida para nombrar a Cervantes, que se ha dado a partir de una interpretación errónea de la ley. ¿Hasta dónde cree usted que puede llegar este asunto en el marco de crisis de la decisión de haber pasado a retiro a 18 y luego a 2 generales más de la Policía Nacional? Bueno, esto es una crisis creada única y exclusivamente por... Hay personajes que se creen dueños del Ministerio Interior, ¿no? Exitosa. Y permítanme decir los nombres, el señor Gino Costa, el señor Basombrío, el señor Barre, el señor Valdés, son 4 personajes que siempre han vivido del Ministerio Interior y quieren ellos seguir viviendo y tener manejo del Ministerio Interior. Y ahora con la presencia de este nuevo ministro, con toda seguridad, ya que su familiar va a seguir manejando el Ministerio Interior. Pero en el camino, bueno, pues de la crisis, simplemente cualquier persona que tiene estudios medianos y que sabe leer, se va a dar cuenta de que han hecho un legicidio, han hecho un atropello, una humillación a la policía por un capricho. Ya estoy dudando de que lo hayan inducido al señor presidente. Parece que más bien el presidente estuviera en pleno conocimiento, ¿no? Y del abuso que se está cometiendo. Que todo el mundo, o sea, los exministros, los exdirectores generales, los ex comandantes generales de la Fuerza Armada, el Colegio de Abogados, la Defensoría del Pueblo, y cualquier persona que sabe leer, tiene un dedo de frente, se da cuenta del terrible abuso que ha cometido este gobierno. O sea, a usted no le quedaría duda, señor Hernani, que presentado este recurso, presentado en este caso de manera específica por el general Alejandro Washington Oviedo, esta demanda constitucional va a prosperar, pero además inmediatamente y de manera paralela ha presentado una medida cautelar. Teniendo el razonamiento suyo, me parece que quedaría claro de que el Poder Judicial va a atender la cautelar y va a atender el asunto de fondo, que es esto de la demanda constitucional. Pero no creo que otro camino no hay. Cualquier persona, le digo, no necesita ser abogado. Interpreta la ley como corresponde, lo que dice la lectura, lo que dice el castellano. No hay ahí dobleces ni nada por el estilo. Acá, simple y llanamente, hay una decisión arbitraria de parte del gobierno, pero que en realidad en el fondo, pues la mano que mece la cuna es el señor Gino Costa, ¿no? Parecía que el señor Gino Costa fuera el presidente de la República o el que maneja todos los hilos, ¿no? Porque hasta su sobrino, el actual, el señor él ya juramentado como el nuevo ministro, familia de él, ¿no? Okay. Espéreme un segundo que vamos a hablar del señor Elice en su momento. Bueno. Pero quería preguntarle, si le dan la razón al general Alejandro Washington Oviedo Echevarría, en primer lugar en lo más urgente, en la medida cautelar, ¿qué significa? ¿Que reponen al general Washington Oviedo en su cargo? ¿Le retrotraen todo lo actuado y a partir de ahí se puede aplicar el asunto para todos los demás generales? Lo tienen que poner. No sé qué figura harán ellos, pero la orden judicial va a tener que ser en ese sentido. Porque él estuvo ejerciendo como general jefe de la región, la macro-región de Junín. Sí. Y fue retirado de la forma que ya todos conocemos, totalmente abusiva y humillante. Entonces el Poder Judicial, pues lo único que tiene que hacer es aplicar la ley, leer cómo está y determinar que este señor vuelva a su lugar. Ahora, a propósito de ley, lo que ha dicho en su momento, cuando fue entrevistado por este panel de periodistas, conductoras todas de los dominicales sobre el tema, lo que ha dicho el presidente Sagasti es lo siguiente, y le traslado, por supuesto, el comentario a usted.
Todos los que critican este asunto de haber pasado a situación de retiro a 18 generales, luego se ha dado 2 más, han leído el artículo y la ley solo hasta la mitad, porque lo que leen es en condición ordinaria. Lo que nosotros hemos hecho es tomar una decisión en situación extraordinaria, dice o dijo en su momento el presidente de la República. Usted que ha sido ministro y usted que conoce la norma, ¿existe algún acápite, algún inciso, alguna frase de la norma, del artículo correspondiente que diga en la excepcionalidad o en la toma de decisiones en condiciones extraordinarias, el presidente y el ministro puede traerse abajo 20 generales? No, pues eso es una interpretación antojadiza, abusiva, ¿no? No hay interés de parte de los que opinan. Lo único que hay es claridad. Y lógicamente pues no se puede decir otra cosa. Solamente se puede decir que 1 más 1 son 2. Ya. Esa ley está redactada, perdónenme el término, como para burros. Hasta los burros pueden entender de que se trata de un error, se trata de una humillación. Y el que quiera leer otra cosa, simplemente pues quiere engañar. Pues, no engaña a nadie. Simplemente es un abuso. Ahora, entonces, ¿le haría bien al gobierno reconocer el error y reponer a los generales? Mire, señor Rosas, cuando yo me equivoco, discúlpeme que le haga esta comparación, yo me levanto y digo, señores, por favor, discúlpeme, me he equivocado. Perdóneme, voy a rectificar. Eso es de hombres, eso es de varones, eso es de personas decentes. Porque yo no puedo ir contra la corriente. 1 más 1, señor, son 2, no puede ser 2,5, ni 3, ni 1,5. 1 más 1 son 2, señor. Así está el castellano redactado en esta ley. Exitosa. Se tiene que escoger entre los 3 más antiguos, sean tenientes generales o generales, pero en el escalafón del 1 al 3, el presidente puede escoger. Antes tenía la libre discrecionalidad de escoger la que quería, pero no, en este caso hay una limitación, así como de la Fuerza Armada. Porque eso es lógico, es una carrera de largo de 30, 35 años de servicio. Sí, claro. Y que de un momento a otro lo vote, no señor. No, por eso dice Defensoría del Pueblo que la decisión, que además nace de una interpretación errónea de la ley, afecta a la institucionalidad. Vamos ahora al nuevo ministro del Interior, al señor José Elice Navarro. ¿Qué le parece desde su cartel, en todo caso desde su presentación, desde su currículum, desde la experiencia, el señor Elice para dirigir uno de los ministerios más complicados, teniendo en cuenta que la inseguridad ciudadana es un problema muy serio en el Perú? Mire, el señor Elice a mí sí me ha parecido una muy buena persona, un buen profesional, una persona que conocía su tema en el tema parlamentario, en la Secretaría General, en el Ejecutivo, pero para ser ministro del Interior, yo le diría, zapatero a tus zapatos, ¿no? ¿Qué sabe el señor de Seguridad Ciudadana? Habría que ver cuál es su cartel, cuál es su experiencia. Yo creo que no la tiene. No la tiene, siente una decisión improvisada del presidente Sagasti, siente que el Partido Morado no tendría cuadros en relación a este tema y en todo caso está tomando lo que está más a la mano, porque el señor Elice se estaba desempeñando como secretario general de Presidencia de la República. No, nacional. Mire, eso dice que hay improvisación, que no tienen cuadros, y también, ojo, se puede interpretar de que están ocupando los puestos importantes. En el Ministerio Interior hay 2 tipos de inteligencia, la inteligencia policial y la inteligencia estratégica que hace la DICIMI en el Ministerio Interior, que conocen el teje y maneje de todo el país en todos los ámbitos. Y en la DINI, el general Cortijo, que también es del Partido Morado y está postulando para congresista, este señor ha trabajado como jefe de la Dirección de Investigación Criminal, todo un tiempo de investigación criminal, pero de inteligencia tampoco sabe. Sin embargo, lo han puesto ahí y han copado puestos todos los del Partido Morado, ¿no? Postulantes a una curul. Esto a mí me parece que fuera un copamiento, pero vamos a ver hasta dónde dan, ¿no? Un copamiento del Partido Morado. Así.
Pero además de personas que desde su punto de vista no reúnen las condiciones, ni digamos la preparación, ni la experiencia, o sea, no tienen las condiciones para desempeñarse en el cargo. Definitivamente, mire usted, para ser director de inteligencia nacional, pues es necesario el ámbito de inteligencia. Y el señor Cortijo, que es el general de la Policía Nacional, no ha hecho ese recorrido. Muchas gracias, señor. No ha hecho ese recorrido, no conoce el tema a fondo como debe conocerlo. Sin embargo, hay especialistas que podrían asesorar en el tema, ¿no? Y ellos dirigir, pero ya sospecho de que puede haber un direccionamiento. ¿A dónde? ¿Un direccionamiento de qué? Para manejar las elecciones. Un direccionamiento para manejar las elecciones. Para manejar las elecciones. Para favorecer al candidato Guzmán. Al candidato Guzmán o al candidato el arquero. A Forsyth. Ok. Ok. En fin, pero vamos a ver cómo se desarrolla, pero como están las cosas, pareciera que muy bien. Eso es así. Correcto, general. Le hemos escuchado perfectamente. Sí, dígame. Los falsos testimonios, solamente digo lo que estoy viendo, lo que estoy observando, y el manejo tan irregular y propio de personas que están en un régimen totalitario como el abuso contra la Policía Nacional y el atropello que se ha visto y la humillación a la policía.